John Locke, el pensador que está considerado como el padre fundador del liberalismo, la explicación de la sociedad, del gobierno, de las leyes, que se va a convertir en la base del pensamiento liberal. Sin embargo, los que ya han visto o escuchado las charlas sobre la Escuela de Salamanca entenderán que hay una historia bastante larga, como en todas las cosas, antes de llegar a John Locke. Sin embargo, en la medida en que en gran parte las raíces españolas del liberalismo se perdieron con la decadencia de España, es John Locke el que aparece fundando, a veces casi de cero, lo que es el pensamiento político liberal, lo que por supuesto no es justo. Y se relaciona mucho con que John Locke está viviendo una época crucial del desarrollo de aquel país que va a transformarse justamente en el siglo XVII en la potencia dominante de la Tierra y que va a dominar el mundo durante bastante tiempo. Estoy hablando de Gran Bretaña, por supuesto. John Locke vive de 1632 a 1704. Es el momento justamente donde se consolida, por una parte, la monarquía constitucional. Es una época de grandes conmociones políticas en Gran Bretaña que van a terminar en 1688 con aquello que los ingleses llaman la Revolución Gloriosa y que es el triunfo definitivo del parlamentarismo. La limitación del poder, la derrota de las tendencias absolutistas, la creación de un orden fundamentalmente de legalidad, de Estado de Derecho y de libertades, que va a ser muy propio de Inglaterra y de Gran Bretaña. Además, él vive justamente el momento en que Gran Bretaña pasa a la hegemonía mundial. La gran lucha con Holanda, las guerras con Holanda, que terminan consolidando finalmente el dominio comercial económico de Gran Bretaña. Por tanto, está expresando la primera madurez del capitalismo moderno, aquel que se afianza en el norte de Europa y que consigue en Gran Bretaña su punto crucial de desarrollo. Este hombre escribió sobre muchas cosas, todas ellas interesantes. Sin embargo, lo que vamos a destacar en esta clase es una obra publicada en 1690, cuyo título original son dos tratados sobre el gobierno civil. Como ustedes ven, viene exactamente al año, a los 2 años de la famosa Revolución Gloriosa, que Locke vivió muy de cerca. Él era uno de los asesores, digamos, de uno de los personajes más importantes del momento, vivió en el exilio bastante tiempo y había vuelto a Inglaterra justamente cuando triunfa el parlamentarismo y se instaura una nueva dinastía que viene justamente de los Países Bajos. Bueno, en 1690 John Locke publica estos dos tratados. El primero de ellos está dedicado íntegramente a demoler la idea absolutista del poder. Él, a través de ciertos autores, especialmente un autor llamado Filmer, Locke va destruyendo paso a paso toda la pretensión del poder divino de los reyes, del poder absoluto de los reyes. Y ello forma el prólogo de la obra que será la obra más famosa de John Locke, que es el segundo tratado sobre el gobierno civil. En el segundo tratado, Locke parte diciendo, bueno, ya hemos probado de que los reyes no tienen ni derecho ni legitimidad a ese poder absoluto que quieren imponer. Por lo tanto, preguntémonos ahora cuál es el verdadero, real fundamento de un poder civil, de un gobierno, de un Estado que sea realmente legítimo. Y eso es lo que él entrega en este segundo tratado sobre el gobierno civil, accesible porque se sigue publicando, justamente porque es una obra extraordinariamente interesante e importante. Ahí está su respuesta a qué debe ser un gobierno civil legítimo. El punto de partida del segundo tratado es, tal como la Escuela de Salamanca
tal como lo hará la Declaración de Independencia de Estados Unidos, tal como todas las grandes declaraciones de derechos humanos posteriores, que los hombres nacen iguales y libres. Es lo que él llama el estado de libertad natural, el estado de naturaleza, en el cual cada ser humano es rey y señor de su vida, donde no ha delegado su libertad ni su poder. Por lo tanto, vive con independencia, decide qué ley seguir, la ley que él crea, y cada ser humano va a tener el mismo derecho. Ahora bien, John Locke dice que si bien este es el momento de la libertad absoluta, ilimitada, también es el momento de lo que él llama el estado de guerra. ¿Por qué? Porque las libertades pueden entrar en conflicto, los intereses pueden entrar en conflicto. Y como no hay ninguna instancia superior que juzgue quién tiene razón, termina o puede terminar conduciendo a conflictos entre los seres humanos. Es decir, la libertad absoluta está también emparentada con la amenaza absoluta a la libertad, que es simplemente que el vecino venga y conquiste tu tierra, quite tu propiedad y te transforme en esclavo. Por lo tanto, el punto de partida es que vivimos en este estado de naturaleza, pero a la vez esa libertad sin límites es una libertad que nos expone a la violencia del prójimo. Este es el fundamento que Locke encuentra para la entrada de los hombres en sociedad. Y se pregunta, ¿por qué nos asociamos? ¿Por qué entramos a compartir nuestra vida con otros dentro de un orden común? Justamente para evitar el estado de guerra y para poder consolidar nuestras libertades, nuestra propiedad, para que pueda ser defendida por un juez común que va a estar por sobre los seres humanos para poder juzgar sus disputas y entregándole además el monopolio de la violencia al Estado. Ya la violencia no va a ser ejercida por cada uno, no tendremos esa libertad, la entregamos al Estado. Además, nos comprometemos a respetar las leyes, es decir, nos inclinamos, aceptamos una soberanía superior, la ley, que será creada por la Asamblea Democrática de la gente que ha entrado en sociedad y que podrá delegar su poder, podrá crear distintos mecanismos de poder, pero básicamente es un poder delegado que entregamos para poder tener esa protección de nuestra libertad, de nuestra propiedad. Los impuestos también. Aceptamos pagar impuestos. Lo que es darle a la asamblea, al colectivo, el derecho a tomar parte de nuestra propiedad, esos son los impuestos, y dedicarla a un fin determinado. Por lo tanto, la base del pensamiento liberal de Locke es que debemos limitar la libertad para protegerla. Incluso debemos conceder parte del derecho de nuestra propiedad para poder defender el resto del derecho a propiedad. Es bien interesante esta idea porque el liberalismo, algunos piensan de que es la doctrina de la libertad absoluta, de que cada uno hace lo que quiere, de que, en fin, nada que ver con ello. El liberalismo es la doctrina de la libertad bajo la ley, de la libertad restringida por la libertad de los demás, del derecho de propiedad, pero que acepta que hay una delegación que permite, por ejemplo, cobrar impuestos. Ahora, todo esto desde el punto de vista de Locke debe ser legítimo. En ningún caso este poder delegado, este poder que entregamos de ejercer la violencia, de juzgar, de cobrar impuestos, puede ser ejercido para destruir la libertad de los ciudadanos, para destruir su propiedad, para causarles mal. Locke dice, el fin de toda vida social es el bienestar de la gente que entra en sociedad. Por lo tanto, cualquier poder, aunque sea la Asamblea Democrática, que estuviera actuando de una manera que destruye la libertad, la propiedad,
la vida de la gente que se ha asociado está contraviniendo el contrato fundamental por el cual creamos la sociedad. El fin fundamental de la sociedad, del poder, de los jueces, de la magistratura, del poder legislativo, que es hacer el bien para los ciudadanos que se han asociado. Esto es para Locke la limitación natural, la ley natural, el fundamento que hace que el poder sea limitado y deba ser limitado, aunque sea el poder de la Asamblea Democrática. Más aún, por supuesto, el poder de los reyes o el poder de cualquier autoridad que ejerza el poder ejecutivo. Es decir, todo poder, toda ley debe estar sometida, debe estar limitada por ese fundamento de la vida social, que nosotros hay que proteger la libertad, proteger la propiedad, protegernos en cuanto a la vida. Y por ello sacrificamos parte de la libertad, parte de la propiedad y ese derecho tan importante que es el ejercicio directo de la violencia. Por lo tanto, paradójicamente, el precio de la libertad en sociedad es perder parte de la libertad. Pero por supuesto, eso no puede ser la base de perder toda la libertad, porque entonces pasamos a una sociedad profundamente antiliberal y que atenta contra el fundamento mismo de la sociedad libre. Ahora bien, una parte muy importante es aquella que se refiere al poder ilegítimo. Las partes finales del segundo tratado tratan de la usurpación, de todas las formas de la tiranía, de todas aquellas formas de uso del poder político, que rompiendo con este fundamento, con esta ley natural, van a transformarse en formas opresivas e inaceptables de uso del poder. Este es el llamado de Locke contra todo absolutismo. Él dice, todo poder debe estar regido por la ley, por supuesto. Por lo tanto, el monarca que se pone por sobre el poder o que hace el mal a la sociedad, se transforma en tirano. Es la misma idea que un Juan de Molina tenía, el gran pensador de la escuela de Salamanca. La transformación del poder legítimo en tiranía. Y Locke usa una fórmula muy interesante. Cuando el poder entra a destruir sus bases, que no es otra que hacer el bien para todos, conservar la libertad y la propiedad de los súbditos, etc., se rebela. El poder se rebela contra sus bases naturales y su fundamento. Y rebelarse, tal como la palabra dice, el sentido literal de la palabra, es volver al estado de guerra. Rebelarse es volver al estado de guerra, rebellum. Volver al estado ese de que había hablado Locke, es aquel que acompaña la libertad natural, en que todos están contra todos, si los intereses, digamos, o si la realidad así lo lleva, y donde el rey o quien dirige la sociedad pierde todo derecho a ejercer ese poder y los ciudadanos quedan libres del compromiso o del contrato social. Vuelven al estado de libertad natural y vuelven entonces al derecho a usar la violencia contra ese poder que se ha convertido en poder ilegítimo. Esto es lo que Locke llama la resistencia, el derecho a resistir, el poder rebelde. El poder rebelde es el monarca o la asamblea que no ha respetado sus fines y la legalidad que debe respetar. Esa rebelión contra el sentido mismo de la vida social autoriza, llama a la resistencia, y este es el derecho con el cual concluye el tratado de Locke, y es el llamado a la resistencia cuando el poder se ha transformado en tiranía. Y con eso cerramos la parte de esta clase sobre John Locke. La explicación de la sociedad, del gobierno, de las leyes, que se va a convertir en la base del pensamiento liberal. Sin embargo, los que ya han visto
visto o escuchado las charlas sobre la Escuela de Salamanca, entenderán que hay una historia bastante larga, como en todas las cosas, antes de llegar a John Locke. Sin embargo, en la medida en que en gran parte las raíces españolas del liberalismo se perdieron con la decadencia de España, es John Locke el que aparece fundando, a veces casi de cero, lo que es el pensamiento político liberal. John Locke, el pensador que está considerado como el padre fundador del liberalismo, que por supuesto no es justo. Y se relaciona mucho con que John Locke está viviendo una época crucial del desarrollo de aquel país que va a transformarse justamente en el siglo XVII en la potencia dominante de la Tierra y que va a dominar el mundo durante bastante tiempo. Estoy hablando de Gran Bretaña, por supuesto. John Locke vive de 1632 a 1704. Es el momento justamente donde se consolida, por una parte, la monarquía constitucional. Es una